Le quiero agradecer al presidente del PRI en el Distrito Federal, a Mauricio López, que me tome esta llamada telefónica. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Luis, muy buenas tardes. Oye, Mauricio, pues primero, si me permites entrar a este tema. Reforma política en el Distrito Federal, una discusión pues que al final quedó pendiente en el Senado de la República. Primero, ¿qué te pareció la discusión? ¿Qué te pareció el proceso? ¿Qué falta desde tu perspectiva, desde la perspectiva del PRI en la ciudad? El proceso es más largo que el número de cuartillas que tiene el dictamen. Ajá. El dictamen tenía 485 cuartillas para la reforma fundamental de un artículo constitucional y correlativos, pero la base era el 122, que es como el referente constitucional del Distrito Federal. Ajá. El que establece su marco jurídico, sus órganos de gobierno. Ajá. Y sus competencias. Esa discusión que hemos tenido por más de 17 años desde que tuvo la reforma política aplicable en el 97, que permitió la elección del jefe de gobierno, y en el 2000 de los delegados, ha sido azarosa, larga, complicada, y no ha podido cristalizarse en una verdadera transformación del gobierno en la ciudad. Que si me permites, Luis, lo importante no solamente es tener más derechos en la capital, sino un mejor gobierno, un gobierno que esté más cercano a la gente, que tenga mayores controles y transparencias, mejor rendición de cuentas, que pueda ser colegiado con vigilancia de los ciudadanos, para que no se enquisten los virreyes delegacionales, los clientelistas poco transparentes, los clientelistas opacos que hoy gobiernan las principales delegaciones del Distrito Federal, con prebendas y con bases sociales alimentadas por programas sociales. Ahora que viene la reelección, en el 2018 empezará a aplicar el principio de la reelección, y con reelección y estas condiciones de gobierno, pues será muy difícil después mover a pandillas que se han apropiado de las delegaciones en el Distrito Federal. Me parece que era un ejercicio necesario y sigue siendo de cara al 2018, y que se ha postergado una gran oportunidad para cambiarle el rostro, cambiarle el rumbo al gobierno de la capital, Luis. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó? ¿En qué se entrampó el asunto? Porque, bueno, inmediatamente escuchamos descalificaciones, escuchamos críticas, pero no escuchamos una voz analítica en torno a dónde fue el entrampamiento. ¿Qué fue lo que pasó desde tu visión, Mauricio? Una visión sintética, diría que a cálculos electorales y políticos de algunos partidos. Particularmente, yo no creo que la decisión del PAN de andar cuestionando o buscando la personalidad jurídica de las delegaciones y diciendo que era una propuesta centralista sea lo correcto. Yo creo que había un gran avance en el dictamen que se desperdició. Era un proyecto verdaderamente de avanzada, el planteamiento de los poderes locales de las delegaciones y de revisar incluso el número de las delegaciones del Distrito Federal y de la Constitución, del constituyente, como para haberlo negado por una cuestión de una personalidad jurídica, cuando tenía ya mayor autonomía presupuestal en el dictamen, el ejercicio de los recursos en las delegaciones. Y el tema del constituyente, que hay que decirlo claramente, pues algunos senadores y algunas voces, incluso el propio PRD, querían un constituyente muy a modo, un constituyente honorario, cortito, y que casi se dijera que para poder ser constituyente se podía haber sido senador, ¿no? O sea, si quieren ser senadores, que se dediquen al Senado, y si quieren ir al constituyente, que se presenten elecciones y que puedan ser electos para ello. Entonces yo creo que, amén de esas dos temas que estuvieron en tensión, creo que sí hubo algunos elementos que nos permiten decir que hay un 95% de consenso. Ojalá y si hay un periodo extraordinario o un ordinario próximo se pudiera abordar, pero yo veo ya muy complicado que tengamos un Congreso Constituyente en el año 2015. Bueno, pues va a ser muy complicado, definitivamente. Ese fue otro tema. ¿Por qué un Congreso Constituyente? Hay quien decía una Asamblea Constituyente y una Asamblea Legislativa. Otros decían con la Asamblea Legislativa basta. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión tiene el PRI ahí? Nosotros caminamos con la propuesta que generara consenso. Para el PRI no fue una cuestión de principio la integración del constituyente. Si la séptima legislatura de la Asamblea estaba dotada de atribuciones para hacerlo, el PRI caminaba con esa propuesta. Si se elegía un constituyente exprofeso, con mandato claro y solo específico, también nosotros apostamos a la construcción de un acuerdo que permitiera a las principales fuerzas políticas ir caminar, legitimar, fortalecer la propuesta en esta materia. Y bueno, pues por falta de quórum se rompió
otra vez como hace un año a la noche del domingo y ya no se pudo resolver el tema. Oye, rápidamente para finalizar, sé que hay una alianza, un convenio entre el PRI y el Partido Verde Ecologista de México para las elecciones 2015. Pues déjame decírtelo sinceramente, no es tan sorpresa, Mauricio. No es tan sorpresa, pero sí es una alternativa en la Ciudad de México. Okay. Es la primera vez que vamos con un proyecto común. Nosotros decidimos discutir la ciudad que queremos, no la ciudad que tenemos, que luego les gusta a otros partidos esa frase, pero la tenemos registrada desde procesos electorales anteriores, como el cambio de rumbo. Ahora Ricardo Anaya está utilizando el eslogan que hemos manejado Donatiu González Case y yo en el Distrito Federal, del cambio de rumbo. En ese sentido, decirte que con el Verde tenemos una discusión programática de plantear cambios y modificaciones importantes en la gestión de las delegaciones, en los proyectos a cada una de las demarcaciones territoriales y en los distritos, para construir una asamblea legislativa distinta, que invitamos a otras fuerzas políticas, que dialogamos con ellos y que finalmente pues no decidieron aprovechar esta oportunidad de generar mayor competencia y un polo alternativo a la división de las izquierdas. Hoy que la izquierda va dividida, que va fraccionada, que está peleada, que no puede ser referente de gobierno porque está fragmentada, necesitamos una alternativa para los ciudadanos que requieran un ejercicio de voto diferente en la capital. Y hoy la alianza Partido Verde, PRI, esa es la opción. Vamos a tener candidaturas comunes en el Distrito Federal, en muchas de las delegaciones y en los distritos de la capital, pero lo fundamental es que es un proyecto también de ciudad diferente, hoy que se ha detenido el cambio en la capital y que se ha entrampado por las divisiones entre la izquierda partidaria en el Distrito Federal. Mauricio López, muchísimas gracias por tomar la comunicación aquí en este espacio informativo y seguimos en contacto, si me permites. Solo finalmente reconocer, si me lo permites, Luis, la reunión que tuvimos hoy en la mañana los partidos políticos con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano, secretario de Gobierno, a propuesta que hicimos varios partidos, particularmente el PRI, nos convocó a discutir cómo fortalecer el proceso democrático en la capital, cómo coadyuvar a brindar un proceso de elección de los candidatos de los partidos, cómo instrumentar elementos adicionales para investigar que ninguno pueda tener vínculos con intereses ilícitos, ilegales, y cómo aplicar algunos esquemas que garanticen mayor confianza a los ciudadanos. Ese fue un paso importante porque fuimos todos los partidos, porque planteamos puntos de vista, porque le pedimos al gobierno que no utilice los programas sociales y recursos públicos para la promoción política o electoral de algunos candidatos del PRD, que le diga a los delegados que nos permitan hacer campañas y que no esté hostigando o persiguiendo o cancelando reuniones porque quieran clausurar hasta lugares donde se celebran, y porque nosotros nos comprometeríamos a tener una mesa de seguimiento del proceso electoral, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes a los radioescuchas. Gracias.